Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. ¿Lo Hola, Joan. tenemos? Desmuteate. No seas tímido. Buenas tardes. Buenas Por tardes. fin. Hola, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo va eso? ¿Cómo va todo? Bien. Aquí todos sanos. ¿Por ahí también? Ahora ya estamos sanos. Ahora ya estamos recuperándonos un poquito de los problemas estomacales que tuve la semana pasada y con gusto de verlos de nuevo, escucharlos y poder conversar un poquito con ustedes. Igualmente, encantados igualmente. Genial. Le comentaba a Joan que la semana pasada nos sentimos un poco huérfanos. Así es. Les cuento que yo me sentía tan mal, tenía muchos deseos de escucharlos al menos, pero ni siquiera eso pude. Tenía fiebre y me sentía muy mal. Yo creo que mi problema gástrico fue en cierta forma consecuencia del coronavirus, Es porque a mi posible. esposa le pasó lo mismo sin haber comido nada en especial. Estuvimos muy delicados. En todo caso, ya lo hemos superado y al tema que vinimos, No, señores. no sé si has llegado Muy a bien. escuchar el podcast de la semana pasada o no has tenido ocasión. Estoy por hacerlo luego de terminar el de hoy. Pero el tema que nos ha traído esta semana, que es la fotografía de guerra. Fuerte tema. Bueno, Fuerte tema y importante tema. Y sí, sí, y muy coyuntural por el momento, ¿no? El mundo entero está asistiendo este momento a los horrores nuevamente de la guerra, ¿no? Y si lo analizamos un poco más a profundidad, nunca hemos estado fuera de ella. Porque si este momento es en Ucrania y Rusia, pues hace unas semanas nunca dejó de existir esto. En Siria, qué sé yo, en Yemen. Así que, lastimosamente, esa circunstancia horrorosa de la guerra nunca nos ha abandonado a la humanidad. Y por eso es que nos vemos de este momento urgidos en enfrentar uno de los temas más hermosos que nos encanta a nosotros, que es la fotografía, con uno de los temas más aborrecibles de la humanidad, que es la guerra. Comencemos, señores. correcto. Yo por lo poco que me he estado documentando, la fotografía de guerra realmente, hombre, como fotografía viene de 1853, creo que son las primeras fotografías, pero ya venía anteriormente de la pintura, ¿no? Hacían como una fotografía de la guerra, de las capitulaciones, de las batallas incluso, ¿no? Ujú. Pero por supuesto, ya el mirar las fotos, el mirar los cuadros que hay de las guerras antiguas, mirar a los generales, a Napoleón y a todos entrando triunfantes, era una forma de expresar gráficamente la guerra, pero una forma muy política también, muy politizada, ¿no? Es decir, yo pinto lo que quiero mostrar. En eso la fotografía irrumpe como una forma de decir la verdad debido a justamente el valor testimonial que ésta tiene. La fotografía supuestamente no puede mentir. Entonces, en mediados del siglo XIX, aparece la fotografía de guerra, me parece que en la guerra de Crimea, ¿Les suena? ¿Les en suena la la guerra de Crimea? en Crimea, pero bueno, hay fotos más antiguas todavía de la guerra entre Estados Unidos y México. Me parece que en el año 1837 por ahí, y que ya son los primeros intentos de fotografía de guerra, ¿no? Entonces, ya te digo, eso tiene ese valor que la fotografía trasciende sobre la pintura y sobre las manifestaciones artísticas plásticas, porque dice la verdad y no puede mentir. Correcto, igual que estamos viviendo una revolución ahora digital, en aquel entonces
empezó una revolución digital también, ¿no? Bueno, analógica en este Claro, era caso. tecnológico, Sí, era era algo tecnología. pobre de la humanidad. Sí, pero Entonces, de todas formas, la fotografía de guerra, yo creo que no sé muy bien no sé muy bien a qué nos referimos, pero bueno, la fotografía de guerra la tenemos, ya la teníamos en la guerra de Vietnam. Es decir, no es algo de la guerra civil española. pero por supuesto, eso ya en el siglo XX, la fotografía, yo creo que Ah, tú fue te el refieres a siglo 1837, ¿no? Has 1800. dicho. Ah, vale, yo he Correcto, entendido 1900. correcto. Digo, uy, aquí No, pasa algo. No, no, Vale, 1800, vale. 1835, guerra entre Estados Unidos y México. Vale, vale, vale. Imagínate, Ya, no había entendido bien yo, disculpa. ya eran intentos de fotografía, porque todavía la fotografía no estaba tan establecida como técnica, eran los daguerrotipos y esas cosas, técnicas que no sé muy bien yo, pero ahí ya aparecieron fotos, ¿no? Y bueno, luego viene la guerra de Crimea en 1850 perdón, no quiero hablar por donde quiera, pero es en mediados del siglo XIX que ya aparece la fotografía. Y luego yo creo que el siglo XX fue el boom, como dice Joan, el boom de la fotografía de guerra, primero con la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, y ya luego vino Vietnam, que fue donde más se expandió, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde más se correcto, sí. expandió. Correcto. Donde empezó fuerte, fuerte, digamos, como un punto de inflexión fue a raíz de la Guerra Civil Española. O sea, Exacto. digamos que más portables, ¿no? Bueno, un conocido y famoso fotógrafo es Robert Capa, ¿no? Exactamente. Que yo creo que es uno de los primeros fotógrafos de los que podemos hablar este momento como fotógrafo de guerra. Robert Capa, hay quienes dicen que fue un fotógrafo y hay quienes dicen que fueron en realidad dos fotógrafos, ¿no? Sí, correcto. André Sí, sí, Ermo Friedman y su pareja, Greta Poril, algo así. correcto. Sí, sí, siempre han ¿Verdad? habido ahí icónica la de la muerte de un miliciano en Espejo, Córdoba, Muerte que de hay un- allí, vamos, un monumento y un museo. Y dicen que fue un montaje esa fotografía, aunque no está demostrado, evidentemente. Ahí comenzamos a ver en la fotografía de guerra siendo un instrumento de divulgación de la verdad tan fuerte. Podemos verle en el claro ejemplo a Muerte de un miliciano de Robert Capa como la fotografía controvertida de la que se habla mucho y de la que incluso dicen que es un montaje. Hay otras fotografías de las que podemos comenzar a hablar como dos emblemáticas. La fotografía, hay dos emblemáticas que son de finales de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Este, la fotografía de los soldados soviéticos Bueno, izando de la la que habla. bandera, izando la bandera de la bandera soviética en el Reichstag de Alemania. Correcto, sí, esa es una de ellas. Y la otra que dicen que es un montaje es la de Iwo Jima de los marines también, levantándola. Exactamente, esas Bueno, dos. La de los soviéticos. esa puede ser un montaje, no te digo yo que no, pero a ver, es una realidad, es un hecho histórico igualmente, ¿no? O sea, que tú dices, oye, ponte Me, ahí, tú ponte allá, tú no, que te pasa el otro, pero me bueno, estaba leyendo el estás pensamiento. mostrando estás mostrando Sí, un sí, momento histórico y bueno, es una imagen muy, muy icónica. Vamos. sí. No, Yo estoy a favor de esos montajes. la primera de las que les decía es de Yevgeny Kaldey. Es la fotografía de un soldado colocando la bandera soviética en el techo del Reichstag en Alemania, en Berlín. Y esa fotografía, naturalmente, dijeron que era un montaje. No sé cuál es la connotación política, pero así lo pasó. La otra de la que hablamos, Joe Rosenthal, los hombres, soldados norteamericanos izando la bandera
en Iwo Jima, Correcta, esa es la otra que comentaba yo, sí. controversial foto que dicen que fue un montaje. Los hechos están dados. Los soviéticos entraron a Berlín, los norteamericanos tomaron Iwo Jima. Las fotos dicen, en cierta forma dicen la verdad, o en toda forma, Tomando pero un son poco, dos fotos tomando un poco el emblemáticas. comentario de Joan, al final es la realidad, ¿no? O sea, los rusos entraron en Alemania y tienen su Ajá, foto poniendo su bandera y los americanos también, pero al final no deja exacto. de ser un poco también como con la pintura, ¿no? Estábamos diciendo que pintaban lo que querían un poquito, ¿no? O siempre el relato Excelente. del ganador. En este caso Así, está pasando exactamente lo mismo, pero con la fotografía. Como dice Joan, ponte aquí, ponte allá, pero no deja de ser sí, el hecho real de lo que pasó, exacto. creo Es yo. No, preparada. de Es todas formas, preparada. no sé si lo sabéis, yo supongo que sí, que hay una foto de los talibanes que es, es la misma foto que Estaba, hicieron. ¿La habéis claro. visto esa Sí, foto, no? Pero por supuesto, la vi en una página, me parece que era esa foto de los soldados talibanes tratando de hacer no sé si evocar a Iwo Jima o Bueno, tratando de es que sincronizar, no tengo es idea, pero prácticamente la misma. al final es una copia y un calco. relato, al final no deja de ser un relato, ¿no? Hombre, la verdad es Así, que me fastidia un poco que sean justo los talibanes, pero la verdad es que es un puntazo y también es un homenaje a la fotografía en toda regla el haber intentado pero hacer un poco esa foto, volverla a hacer. Pero bueno, es que la foto es increíble. Sea posada, o sea lograda, o sea capturada, es un fotón. sí, El sí. de Joe Rosenthal, que ha inspirado incluso esa también a hacer monumentos, ¿no? Se ha hecho una escultura de los soldados izando la bandera de Iwo Jima en Iwo Jima. De Sí. todas formas, aquí el debate es, o sea, frente a lo que es la realidad, el momento histórico que estoy haciendo un trabajo de periodismo, entonces ahí sí que no hay montajes ni que valgan ni nada. Esto, ¿sabes? Tiene que ser totalmente veraz la información que yo envío. Pero por otra parte, esos pequeños montajes también nos pueden servir como fotografía que puede inspirar bueno, incluso hay fotografías que han inspirado casi que esté al fin de una guerra, ¿no? Es decir, Pero por que supuesto, son dos cosas diferentes, pero vamos, ambas son fotografía de guerra. Sí, es lo que totalmente de comentabas acuerdo. tú antes, ¿no? Aunque incluso se hayan posado para colocar la bandera, no dejan de haber colocado la bandera. Lo que puede ser es que no hayan cogido el momento. También años 45. O sea, a día de hoy creo que cada vez se puede falsear menos una fotografía. Bueno, quitando Photoshop y montajes y fakes, una fotografía hoy en día la coges en el momento en guerra. De hecho, os he pasado a los dos el hilo este que tengo, la lista que tengo en Twitter con bastantes fotoperiodistas que están poniendo fotos al momento. O sea, Sí, esta es guerra la increíble. estamos viviendo al momento. Y justamente ahí vamos a tomar en cuenta la implicancia, las implicaciones éticas y el impacto social que tiene la fotografía en la guerra como herramienta de comunicación. Nosotros, yo creo que la curva de implicaciones y de relevancia de la fotografía encuentra su cota más alta en Vietnam, donde hay legendarios fotoreporteros que han inspirado películas y todo. Y luego ya llegamos al pináculo de la comunicación en el momento de me parece que se llama la guerra de Irak, en la que los Ujú. norteamericanos transmitieron vía satélite a todo el mundo imágenes en tiempo real de su guerra, de cómo realizaron los bombardeos en Irak. Entonces, la, la población, el observador, se va volviendo tal vez insensible, yo creo, y vamos perdiendo esa admiración, esa fascinación por la comunicación gráfica, vamos volviéndonos un poco más, no sé cómo Correcto, decirlo, pero insensibles.
al hilo de esto también existe el fotoperiodista que va por libre, ¿no? Que freelance, va a hacer las fotografías de lo que ve realmente y va vendiendo esas fotografías. Esas son las fotografías más impactantes. Y luego está el fotoperiodista que que va con acompaña a su ejército. que acompaña al batallón y Correcto. otro punto de vista, pero ese va a ser un punto de vista bastante más controlado, ¿no? Por la agencia que le Va está a ser un pagando. punto de O el vista gobierno. totalmente exacto, va a ser un punto de vista parcializado primeramente. Hay otra cosa que nosotros veíamos que Robert Capa o los legendarios fotógrafos de guerra llevaban a su agencia, a Magnum o a las agencias que sean, sus fotografías, las cuales eran utilizadas por agencias de noticias y cosas. Pero ahora lo que vemos es que los canales, los medios de televisión, los medios de prensa, las páginas web, todas tienen un sesgo. Todas tienen un sesgo hacia el uno, hacia el otro, hacia uno de los bandos. Correcto. Entonces, el Aún fotógrafo lo así, que tiene que hacer es cumplir con el, ¿cómo lo llaman? Cumplir con el, ay, se me fue el término, mil disculpas. con el encargo que le han hecho. Y más que nada, cada medio tiene su sesgo, digamos así, Hmm. su bando. Sigan conversando, yo Sí. me voy a acordar del término. Sí, no, al hilo de lo que está comentando Fernando, Joan, ¿recuerdas en la anterior conversación que te comenté un fotoperiodista, un fotógrafo, que era Emilio Morenati, que le habían Sí. dado un premio, ¿no? Por el tema de fotografía en pandemia? Pues estos días le pasé a Fernando una fotografía de una señora con su abrigo de bisón y, bueno, con rastros de sangre en el rostro, ¿no? Y el edificio suyo, imaginamos, detrás destrozado por los bombardeos. Fernando me dice, fotón, ¿no? Espectacular. Al día siguiente le empiezo a enviar también pantallazos. Esa fotografía había sido portada Portada de algunos medios. tanto en medios nacionales como europeos. Por lo que hablamos de si la fotografía es buena, es buena. Sí, sí, sí. Así es, así es. Así Emilio es. Morenati, uno de los grandes reporteros gráficos de guerra zaragozano, ¿verdad? Sí, correcto. Español, Yo en Zaragoza. españoles que están en la lista esa que os comentaba. Perdió un pie. ¿Cómo? Él perdió un pie en una guerra. Correcto, sí, sí, correcto. Déjame ver si encuentro el dato. Mientras viajaba con fuerzas militares estadounidenses en Kandahar, Afganistán, Mm, sufrió un atentado y a consecuencias del mismo se le amputó un pie. correcto, Esos son los corresponsales de guerra de los que hablamos, ¿no? Los que lo correcto. entregan todo. Y en vez de entrarle miedo, él continúa en la guerra. Sí, sí, de hecho, yo estaba mirando la cuenta de Instagram de él y sí, allí está, en Ucrania. Sí, sí, Está en Ucrania. en cuanto empezó la guerra, todos los que sigo yo, Emilio Morenati, Manu Bravo, Luis de Vega, Diego Herrera, estaban antes casi que empezara. Incluso sigo también a un chico que se llama Principia Marsupia en Twitter, que ¿Ya? estaba una semana antes de que empezara la guerra, ya estaba allí. Y está narrando la guerra a diario, o sea, y al instante. En tiempo real. En tiempo real, correcto. Es increíble. Entonces, bueno, esa gente, por ejemplo, Morenati es un fotógrafo, es un fotoperiodista de la agencia Associated Press. Hace un trabajo increíble y a lo que me refería era a los fotógrafos de medios, ¿no? A los fotógrafos, por ejemplo, de CNN, de Russia Today, de Sputnik, de Fox News, que tienen una inclinación hacia uno u otro lado del tablero de la guerra, Del ¿verdad? bando, sí, a Entonces, todo nuestro bando. los fotoperiodistas tienen que encajar en esa línea editorial, me acuerdo del término, tienen que encajar en la línea editorial de cada medio, ¿verdad? Es algo que nosotros, si hemos ido alguna vez
fotoreporteros, yo lo he sido por un corto tiempo, me gustó mucho la experiencia, pero ese es el término, encajar en la línea editorial del medio. Ujú. Eso es lo que Así hace es. más difícil. Por ejemplo, ahora con tantos bulos que hay, la fotografía dice la verdad de la mujer que está con su abrigo de mink, con sangre en su rostro y está huyendo de un edificio en ruinas, ¿ya? La fotografía dice la verdad, pero el pie de foto es el que en un medio le ponen eh, misil ruso, está, impactó el edificio y el otro medio pone en la misma foto misil ucraniano destruyó el edificio. Entonces, la foto nunca miente. El que miente es el medio que termina de redondear la información. Ese es el problema que ocurrió con la famosa foto de... ¿Cómo se llama aquella foto de Saigón que hicieron en la guerra de Vietnam? La ejecución de Saigón creo que era, ¿no? La De Eddie ejecución. Adams. Sí, aquí Sí. lo tengo. Esa ¿Sabes la historia, foto no? es increíble. Es No, una Joan, foto, lo que decían los fotógrafos en ese entonces, ¿no? Captar el instante, lo que decía Cartier-Bresson, ¿ya? Esa es una foto de Eddie Adams, me parece. Así Joan, es. no conozco la historia. Cuéntamela, por favor. Pues bueno, pero la foto la tienes en Sí, mente. la foto la tengo en mente. Pues ahí lo que ocurrió es que, que la foto esta se hizo famosa. En la guerra, en aquellos momentos ya estaba pesando bastante en la sociedad de Estados Unidos la guerra de Vietnam y esta foto pues terminó un poco de mostrar ese horror. La realidad es un pelín distinta. Bueno, sí que es el horror de la guerra, por supuesto, pero la realidad es que este señor era un alto comandante, bueno, lo que no sé, la jerga militar, pero vamos, era alguien importante, un cargo importante. Y esto es en el sur, en Saigón. Sabéis que en Saigón estaban los Vietnam del Sur junto con los aliados de Estados Unidos, Correcto. que antes habían estado los franceses, estaban luchando contra el norte, contra el Vietcong. Entonces, lo que ocurrió es que este señor al que asesinan era alguien que había matado a un compañero de su asesino, a su mujer, a sus 6 hijos, y bueno, y era alguien que era un cargo también importante del Vietcong que se habían infiltrado, aprovechando pues que se habían podido, bueno, aprovechando todo el tema este de la guerra, pues habían conseguido meterse en Saigón y iban a asesinar a este, era uno de los objetivos, y iban a asesinar a más gente. Y este hombre le habían capturado, el ejército del sur lo había capturado, y este alto cargo, pues sin mediar, parece ser que sin mediar palabra, conforme lo vio, cogió la pistola y lo mató. Y ahí estaba Eddie Adams para hacer la foto, parece ser que no está preparada, fue tal cual en el instante ese. Entonces, ¿cuál es la historia? Pues que al fotógrafo le pesó muchísimo. Incluso luego apareció una secuencia de video muy corta, pero que hace la narración completa de lo que Joan nos cuenta, ¿no? Pero siempre se manipuló y no se tergiversó el motivo del asesinato, porque decían que era un soldado de Vietnam del Sur asesinando a un soldado Vietcong, otros decían que era un general Vietcong asesinando a un campesino. Siempre se dijo Claro, muchas cosas esa es y la lo que historia, que dice Joan es parece que sea alguien que está matando a un pobre a un campesino, pobre por ejemplo, no a un campesino, padre ciudadano, exactamente. a un civil, vamos. Es increíble. Otra fotografía, bueno, es que Correcto, lo que, como pero les decíamos, donde yo quería llegar un poquito, porque habéis hablado de la historia y tal, ¿qué valor hay que tener Eddie Adams, ¿no? Para ver la escena, preparar la cámara, sacarla en el momento y disparar. Porque igual que le pegó un tiro en la cabeza a esta persona, ¿no? Podría haberse dado la vuelta y haber hecho pa y haber disparado sobre Eddie también, ¿no? Tú sabes que hizo la foto con una Leica, ¿no? pero por supuesto. Es decir, que nada de automatismos. Correcto, pues Claro, por supuesto, más, tenía que estar allí más, viendo la luz ese momento, viendo más o menos cómo le expongo a la foto y salió la foto, pero es una foto en instantánea perfecta.
El fotógrafo de guerra también está curtido en 1000 batallas y sabe rápidamente, ¿no? Cómo tiene que disparar. Pero que hay que tener un valor, o sea, impresionante para hacer esa fotografía. Así Sí, es. señor. Yo les digo, si en la Segunda Guerra Mundial fue el momento en el que se expandió la fotografía corresponsal de guerra, debido a justo lo que comentaba Joan, el tamaño de las cámaras ya se disminuyó y fue mucho más factible de llevar, pues fue la guerra de Vietnam en la que más se hicieron famosas las fotografías, ¿no? Hay esas fotografías emblemáticas, como la fotografía de la niña, una niña Bueno, vietnamita está corriendo desnuda, esa es la más quemada tremenda que he por visto yo el en mi napalm. vida. O la de la plaza de Tiananmen. Horrorosa No. foto, ¿no? Bueno, también. Sí, sí, Pero sí, la de correcto. la niña, Sí, sí, la de sí, la niña, por favor. la de la niña es espectacular. O sea, La niña desnuda corriendo hacia la cámara y atrás están los soldados caminando con sus armas, soldados norteamericanos. La niña está con su cuerpo desnudo, quemado por el napalm y la acompañan 3, 4 niños más. Esa foto fue tomada por Nick Wood en Vietnam. Al finalizar la guerra, es una monstruosidad de foto. Sí, totalmente. Mira que yo siempre he tenido lo que dicen estómago para ver fotografías, imágenes y demás, pero desde que soy padre, esa fotografía la había obviado por eso mismo, porque desde que soy padre no puedo ver fotografías de niños en guerra, Es ¿sabes? algo terrible. También hay fotografías del otro tipo, ¿no? Porque no solo la fotografía de guerra no es solo mostrar la masacre, sino, bueno, fotografía de guerra es mostrar la guerra y mostrar las implicaciones de la guerra en la población. Es lo más Entonces impactante, tenemos, claro, claro, la masacre, ¿no? tal vez lo que más vende, la masacre, el soldado Sí, asesinado y cosas. Pero hay la fotografía de Mark Riband de una chica poniéndole una flor regalándole una flor al soldado que está en una barricada en manifestaciones fuera del Pentágono en Estados Unidos. correcto, Esta sí. es también una fotografía de guerra, como la de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, celebrando el fin de la guerra, un marinero abraza a una enfermera y le echa un beso en la boca. Esa fotografía emblemática en Times Square, Nueva York, de Correcto, esa. Alfred Eisenstein. También es fotografía de guerra. O lo llamaríamos fotografía de paz, no sé, pero es fotografía de guerra. Sí, no Adentro de la deja de fotografía, ser todavía la guerra, ¿no? O sea, por de- supuesto. la historia, ¿recuerdas la que te comenté el otro día preparando el tema? Fue la de la que más una de las que más me gusta es la fotógrafa Lee Miller, que es la que se hizo la fotografía en la bañera de Hitler. Oh, sí, por supuesto. Estuvo en Dachau, iba con el ejército, ¿no? Con el ejército americano, y estuvo en Dachau y al final terminó en la casa de Hitler. Se pegó un baño y durmió en su cama. Que luego coincidió en el tiempo, eso imagino que será relato, lo que hablamos, ¿no? Para hacer la historia más potente. Dicen que coincidió en el tiempo de cuando Hitler se suicidó. Eso viene a ser también fotografía de guerra. Sí, Pese a ya no sí. estar tal vez en el momento de la guerra, pero sigue siendo fotografía de guerra porque es consecuencia de un relato de la guerra, ¿sí? No es necesario que esté en el campo de la batalla. Hay la fotografía de Malcolm Brown, de el monje budista vietnamita que se inmola prendiéndose fuego con un bidón de gasolina. Uh-huh. En forma de protesta contra la guerra de Vietnam. Es una de las fotos que tal vez más impactaron y más usó el movimiento antibélico en el mundo, ¿no? El bonzo, el famoso monje que se quema a lo bonzo. Me parece que lo llamaron bonzo. Sí, sí, correcto, Es se una foto dice, que bueno, hasta es una ahora expresión. es impactante. Fotografía de guerra. Bueno, vamos llegando a las conclusiones. ¿Queréis comentar algunas cositas? Yo como conclusión podría decir que
lo que dije hace un momento, la fotografía tiene tal fuerza de impacto que si bien los medios de información o desinformación pueden decir una u otra cosa, la fotografía nunca va a mentir. Y, y la fotografía, como dice Susan Sontag, la ensayista Susan Sontag, la fotografía tiene la capacidad de, de sacudir a una persona y hacer que se indigne y reaccione en un ensayo que se llama Ante el dolor de los demás. Ella dice, la fotografía tiene la capacidad de hacer reflexionar a toda una comunidad contra la guerra. Eso. John, si quieres agregar algo. Bueno, decir que los fotógrafos de guerra, los fotoperiodistas, la verdad es que son una gente muy, 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 muy valiente, como hemos comentado antes, ya están todos allí preparados y quizá es un tipo de profesión un tipo de trabajos en el que te compras el billete de ida pero no sabes si vas a usar el de vuelta. Y eso es durillo, ¿eh? Es duro de entender, de asimilar. Correcto, lo que comentas es al final es eso, es vocación. O sea, si no tienes vocación, no puedes ir, porque es que son momentos muy duros los que van a Vocación vivir. y también ese deseo inclaudicable de contar la verdad. Correcto, sí. También. Al final, lo que van a ver es lo que tienen que transmitir y lo van a transmitir a través de su cámara, ¿no? Así es. Quisiera yo ver algún archivo de algún fotoperiodista de guerra, porque nosotros vemos una foto, dos, tres, ¿no? De así las más icónicas, pero yo quisiera ver algún archivo de algún fotoperiodista de guerra y ver qué se guardan. No sé, tengo yo esa inquietud. Sí. Debe ser increíble, ¿no? Hay algunos archivos que se han acabado por completo, justamente en la guerra. Estaba leyendo de algún fotógrafo de guerra, no me acuerdo cuál era, pero que regresando de la guerra, el barco naufragó junto a 50 barcos británicos y se perdió todo su archivo fotográfico. Correcto, eso fue de las primeras guerras, hablamos de la época de Napoleón, creo que es. Me parece Sí. Primera Guerra Mundial o antes de eso. Antes, Guerras napoleónicas. antes incluso, sí, correcto. Pues nada, chicos, llegamos al final de la charla y nada, un placer una semana más. Un placer volver a Recuerden, tener amigos, a que la Fernando. próxima semana vamos a tocar el tema de las limitaciones que tiene la cámara frente a las limitaciones que tiene el móvil. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una u otra herramienta? Esperemos que todos nos encontremos bien y que esta guerra maldita termine. El deseo de paz para todo el mundo y un saludo afectuoso para ti, Pau, para ti, Joan. Un abrazo para los que nos oyen. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Venga, chao. Nos aparecemos en Adiós. 3, 2, 1. Hasta la semana que viene.